Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este evento en línea eh, con el título de Datos para el cambio, el uso de la información oficial en la comunidad educativa. Este es un evento en una serie de jornadas, es el cuarto, sobre evaluación educativa y sociedad civil. Estamos hoy muy contentos de completar esta serie, mirando un aspecto que a veces no se le da suficiente atención, y es cómo puede ser utilizada la información que es generada desde el Estado para facilitar, promover trabajos desde sociedad civil. Eh, para liderar el día de hoy, tenemos como moderador a Carlos Enríquez. Carlos es el coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación en Santiago, parte de la UNESCO, y previamente tiene una distinguida carrera, incluyendo ser el director de la Agencia de la Calidad de la Educación en Chile. Dos anuncios muy breves. Todos están invitados a conversar entre ustedes informalmente a través del chat, pero les pedimos que las preguntas a los panelistas las hagan a través de la función Q&A o preguntas y respuestas, que iremos tratando de responderlas o por escrito o al final también de manera interactiva. Y finalmente anunciar que el evento está siendo grabado y que el video va a estar disponible posteriormente en nuestra página web. Sin más, Carlos, muchas gracias por tu apoyo hoy, y te paso el micrófono y la cámara. Muchas gracias, Ariel. Bueno, y al diálogo por organizar estas jornadas de evaluación y sociedad civil que nos permiten finalmente poder a gente relacionada con el mundo educativo poder reflexionar, poder aportar. Hoy día tenemos grandes panelistas para esta conversación de cómo utilizamos los datos para el cambio, para el mejoramiento, para el uso de la información oficial en la comunidad educativa. Los vamos a presentar a estos 4 panelistas que nos van a presentar partes de sus estudios de caso, iniciativas que están liderando como investigadores o de la misma sociedad civil para poder finalmente disponibilizar y hacer los datos más amigables, útiles para aportar a la conversación de transformación, mejoramiento en las comunidades educativas. Por tanto, vamos a enfatizar en este espacio de conversación, en los desafíos y en las lecciones aprendidas que queremos que nuestros panelistas nos puedan finalmente ofrecer. Muy rápido, ustedes ya los vieron en la convocatoria a este encuentro. Nos acompaña Elga Cuellar de FUSADES, la vamos a presentar a cada uno cuando nos va a exponer su presentación y su aporte, a Luana Bunese, en este caso de CUEDU, también a Rafael de Hoyos del Banco Mundial, también con aportes desde la investigación que él muy conocido tiene, y también de Andrea Escobar, de Empresarios por la Educación en Colombia, para poder finalmente abrir este gran espacio de diálogo, insisto, de datos para el cambio. La información es un medio, no un fin en sí mismo, y aportar en esa dirección. Sin más, quiero dejar con ustedes a Elga Cuellar Machelli. Ella es la directora del Departamento de Estudios Sociales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Cuenta con muchísimos años de experiencia de análisis, de investigación en políticas públicas. Desde el 2018 tiene artículos académicos. Ella ya es revisora y es miembro también de distintos comités nacionales e internacionales en lo que tiene que ver con la influencia en políticas públicas. Y además, en este mundo tan conectado hoy día, es también conductora del programa Literal Radio, que creo que también algunos conocen también en esa línea. Sin más, bienvenida, Elga.
Te dejamos en los 10 próximos minutos para escuchar tu presentación y para que posteriormente de los otros 3 colegas podamos conversar, y le insisto, está para que ustedes también en el transcurso de la presentación le vayan realizando preguntas, las vamos a ir sistematizando para hacer al final. Por interno te vamos a avisar alrededor de 2 o 1 minuto antes para tratar de cumplir. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y también le agradezco a Ariel y al Diálogo Interamericano por esta invitación, y estoy muy contenta de estar con esta audiencia para contarles el caso El Salvador sobre la incorporación y uso de pruebas de aprendizaje en el ejercicio docente. Yo voy a contarles una experiencia que nosotros hemos tenido en FUSADE de apoyo al Ministerio de Educación. Estoy colocando mi presentación, espero que la puedan ver sin problema. Y yo les voy a contar un poco qué aprendimos sobre esta experiencia de trabajo colaborativo con el Ministerio de Educación, cuáles son los desafíos y avances y oportunidades que ahora encontramos respecto a la incorporación y el uso de las pruebas de aprendizaje en el ejercicio docente. Así que voy a comenzar porque el tiempo vuela. Bueno, voy a ser muy breve. Espero que en la sección de preguntas y respuestas pueda profundizar, pero quiero comenzar diciéndoles que en El Salvador el interés por la evaluación como medio para mejorar la calidad de la educativa y los procesos de aprendizaje surgió en la década de los 90 con la aplicación de pruebas estandarizadas de gran escala. Eso fue muy común en toda América Latina, y al mismo tiempo se estableció un sistema nacional de evaluación. Sin embargo, este ha tenido altos y bajos a lo largo del tiempo y no ha logrado consolidarse. Sin embargo, las pruebas estandarizadas se han mantenido, y en los años recientes también se han aplicado pruebas diagnósticas. Y nosotros tuvimos la oportunidad de evaluar la primera, de hacer un estudio exploratorio para entender cómo funcionaba esta prueba y si cumplía sus objetivos de poder iluminar a los maestros en cómo mejorar las prácticas pedagógicas en el aula y mejorar también la función pedagógica del director. Esta es la prueba de la evaluación de capacidades productivas y ciudadanas, que intentaba evaluar el dominio del contenido curricular y la relevancia de la utilidad de estos aprendizajes en la vida cotidiana. Ahí está una pequeña foto del estudio con el título. Quiero decirles que este estudio lo hicimos con financiamiento del Global Development Network y por supuesto con el apoyo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador, para ayudar a informar decisiones basadas en evidencia. Bueno, ¿y qué aprendimos? Muy rápidamente les cuento. Las expectativas que tenía el ministerio con esta prueba era que ayudara a superar los vacíos de información que dejaban las pruebas estandarizadas, y un poco para entender cómo los estudiantes aprenden y dónde fallaban en sus respuestas. Si eran capaces de dominar los contenidos y saberlos aplicar a la vida cotidiana. Y pretendía además proporcionar información precisa acerca de cuánto sabían los estudiantes y realmente cómo lo aplicaban, no solo en diferentes contextos, sino también en sus relaciones con otros, en la convivencia. Esta era una prueba de final de cada ciclo educativo, en tercero, en sexto, noveno y último año de bachillerato, en lenguaje y matemática, y además tenía una encuesta de factores asociados. Sin embargo, sí debemos admitir que esta prueba tuvo una difusión limitada de los resultados. Solamente se hicieron algunos talleres con grupos pequeños de docentes y otros actores, y por lo tanto el potencial fue muy poco aprovechado. En general, este resultado ha sido parte de una tendencia por largo tiempo de un bajo compromiso con la evaluación, debido a una limitada capacidad técnica al interior del Ministerio de Educación, porque se formaban cuadros técnicos, pero luego se desvinculaban de la unidad, cambiaba el nombre de la unidad, cambiaba el director, cambiaba el enfoque, etcétera, y no lograban desarrollarse y consolidarse. Y esto pues se ha traducido en una débil cultura de evaluación, y a eso le sumamos una insuficiente voluntad política para lograr a lo largo del tiempo consolidar el sistema nacional de evaluación. Entre los desafíos que advertimos a partir de ese estudio que realizamos de las pruebas diagnósticas, pues nosotros encontramos, después de entrevistar a grupos de docentes, a especialistas del Ministerio de Educación, a autoridades del ministerio, y también de revisar
los cuestionarios de factores asociados que hacían preguntas específicas sobre el uso de la información, pues nosotros logramos entender que una prueba diagnóstica solamente puede convertirse en un recurso importante para retroalimentar el ejercicio docente y mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la medida que primero haya un auténtico compromiso con la evaluación para el aprendizaje, fortaleciendo las capacidades de los técnicos y de los docentes, de los técnicos para poder liderar procesos y de los docentes para poder interpretar la información y poderla usar en sus prácticas de aula. Y recomendábamos en ese momento al Ministerio de Educación algo que ellos ya sabían, pero nosotros se los dijimos además, que era necesario establecer una unidad de evaluación. Por otro lado, nosotros vimos que para que una prueba diagnóstica también funcionara y cumpliera su misión, era importante que se introdujera el enfoque formativo en el marco de la evaluación, que hubiera un marco de evaluación, que hubiera claridad que el enfoque formativo iba a ser parte de él, que se conociera qué tipo de pruebas de aprendizaje se iban a aplicar, cuántas, en qué niveles, etcétera, y que todo el mundo tuviera claridad de en qué consistía o debería de consistir la evaluación y para qué en El Salvador. Y entonces recomendamos algo que también el Ministerio de Educación lo sabía, pero nosotros se lo volvimos a decir, que es necesario establecer una política de evaluación que sea integral. Y por último, nosotros también señalábamos que era importante asegurar el uso eficaz de los resultados para implementar acciones que mejoraran los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque aún con las pruebas estandarizadas que ya existían, esta difusión fue limitada. Hubo buenas prácticas, pero el alcance fue reducido y en el caso de la prueba diagnóstica, pues no se logró. El potencial fue poco aprovechado, como ya les decía. Y recomendábamos muy contundentemente, hay que diseñar a la par una estrategia de difusión y uso de la información para mejorar las prácticas pedagógicas de los docentes, la función del director y también poder elevar la calidad educativa en el aula. Ahora, esto fue lo que señalábamos y qué está pasando en la actualidad. Este estudio lo realizamos en el 2018 y 2019. Presentamos los resultados del estudio a finales de 2019 a una mesa técnica de evaluación del ministerio y lo presentamos al público en el 2020 antes de la pandemia. ¿Y qué ocurrió? Pensábamos que las cosas se iban a detener y sin embargo ha habido, entre otros esfuerzos del Ministerio de Educación por salir adelante en el contexto de la pandemia, un convencimiento de que sin datos no se puede avanzar y no se puede saber nada en educación. Y por lo tanto, en 2021 se crea la Dirección Nacional de Evaluación Educativa en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Y además, en el contexto de la pandemia y para tratar de entender cuánto han aprendido los estudiantes o cuánto aprendieron el año pasado durante el cierre de la escuela, que toda la educación fue remota, pues diseñó una prueba diagnóstica que recién se acaba de implementar. Esta se llama Conociendo mis logros 2021 y se ha implementado de tercer grado a segundo año de bachillerato para todos los estudiantes y tiene distintos objetivos. Primero, obtener información válida y confiable sobre el aprendizaje de los estudiantes, qué pasó durante la pandemia. Por otro lado, ayudar a reflexionar a los docentes sobre las prácticas pedagógicas y a partir de los mismos logros de sus estudiantes y además apoyándose en las orientaciones para el análisis y uso de los resultados que el mismo ministerio ha brindado en el marco de esta prueba. Y quiero señalar que esto es algo bien importante, quizás es la primera vez que se hace de manera más generalizada el brindar este tipo de orientaciones y sobre todo en un momento tan importante. Vamos a ver cómo funciona, pero me parece que es fantástico que el Ministerio de Educación haga un esfuerzo por brindar estas orientaciones para el análisis y uso de los resultados. Claro, siempre está la otra cara de la moneda de si los docentes van a lograr interpretar la información adecuadamente, etcétera, pero bueno, se va aprendiendo en el camino y vamos a ver qué resulta de este ejercicio. Por otro lado, estas pruebas diagnósticas actuales tienen el objetivo de servir de insumo para el diseño y la implementación de planes de mejora o nivelación en el caso de que no se haya logrado cumplir con los aprendizajes que se requería en el año anterior. Y por último, es un primer esfuerzo decidido de esta administración pública para contribuir a la generación de una cultura de evaluación.
Un elemento muy importante es que esta vez se cuenta con disponibilidad de fondos de la cooperación, específicamente del Banco Mundial y la Alianza Mundial para la Educación, para fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Educación en evaluación educativa. Ya antes habíamos tenido una contribución muy importante de AID para diseñar el sistema de información para la gestión educativa salvadoreña, que ya está establecido, pero que le hace falta desarrollarse y consolidarse. Y pues estos recursos de apoyo esperamos que contribuyan a potenciar la evaluación educativa y además a fortalecer la gobernanza del sistema de información para la gestión educativa y que sea utilizado verdaderamente para informar la toma de decisiones de política pública y también el ejercicio de los docentes en el aula. Ya para ir terminando, en mis últimos 2 minutos, quiero señalar algunas amenazas y oportunidades generales que yo observo a pesar de estos esfuerzos muy positivos que les he contado, pues sí hay cierta preocupación respecto a las limitaciones actuales en el acceso a datos e información pública para la investigación, y esto es en general, quizás en todas las carteras de Estado, que ha habido muchos problemas para poder tener acceso a información, ya sea porque se ha considerado reservada, y les pongo el ejemplo del programa de digitalización de la educación, que ha sido información reservada, es información reservada por 7 años, por ejemplo, y en el caso de la prueba Avanzo, que es la nueva prueba estandarizada que se ha implementado para el bachillerato, que también se ha restringido el conocimiento de alguna información para poder hacer investigación. Y por otro lado, por la inexistencia de datos, porque ha habido serias dificultades para recolectar información y entender ciertas problemáticas que son clave de entender durante la pandemia, como es la deserción escolar, por ejemplo. La otra amenaza es los riesgos a la libertad de expresión y al diálogo efectivo, y esto es más una circunstancia del entorno político en El Salvador, en donde muchas instituciones y organizaciones de la sociedad civil han señalado dificultades para tener o muy poca tolerancia al disenso, digamos, al discurso oficial o a los análisis a partir de datos que se presentan desde el discurso oficial, y esto puede entorpecer la comunicación y el diálogo para resolver problemas en todas las áreas sociales, no solo en educación. Y por último, pues la amenaza que siempre ha existido, y es que el compromiso con el fortalecimiento del sistema de información y evaluación educativa sea frágil a futuro, porque esta administración lo está apoyando, pero no sabemos la próxima, qué es lo que nos ha pasado en el pasado, que ha habido oportunidades de mejora, pero luego se cambia de opinión, etc. Pero sin embargo, a pesar de estas 3 amenazas, yo quiero enfatizar en las oportunidades, y con esto voy a terminar. En primer lugar, me parece que en El Salvador, las instituciones públicas, especialmente el Ministerio de Educación, tiene una gran oportunidad para garantizar el acceso a información para Contraloría Ciudadana de los procesos que está desarrollando, como este que les señalaba de la utilización de pruebas diagnósticas, pero también para generar investigación educativa, porque probablemente no todo lo pueda hacer el ministerio. Habemos muchas instituciones de la sociedad civil como FUSADES que estamos deseosas de poder colaborar en los esfuerzos para mejorar la calidad educativa, como ya lo hicimos con el estudio que les he mencionado de la evaluación de la prueba diagnóstica anterior. Por otro lado, pues si están estas capacidades de la sociedad civil a través de la academia y los centros de pensamiento, ¿por qué no aprovecharlos? Yo recomendaría revitalizar los lazos de colaboración con la academia y los centros de pensamiento para profundizar en investigaciones en temas que son claves y relevantes para llevar a cabo la transformación educativa y mejorar los aprendizajes de los estudiantes. También es importante fortalecer los espacios de diálogo en el sector educación, y aquí quiero señalar que el Ministerio de Educación actual ha mantenido la tendencia y el deseo de establecer mesas de diálogo en educación. Ha habido desde la firma de los acuerdos de paz en El Salvador en educación siempre mesas que trabajan con diferentes actores para entender las problemáticas de educación, y ha establecido el grupo local de educación
para trabajar con la Alianza Mundial por la Educación y también la Mesa Intersectorial de la Educación Superior. Y desde la sociedad civil quiero señalar la importancia de la Mesa de la Primera Infancia, liderada por la Fundación Rafael Mesa Ayau, en donde se sientan diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabaja por la primera infancia y gobierno para entender y profundizar sobre estos temas. Y por último, me parece fundamental desarrollar las capacidades institucionales del Ministerio de Educación y fomentar la cultura de evaluación en el sistema educativo, especialmente fomentando la formación y elevando las capacidades técnicas del personal de la Dirección Nacional de Evaluación y también el conocimiento de los docentes en evaluación educativa y el uso de la información para mejorar sus prácticas pedagógicas en el aula. Bueno, hasta aquí me quedo. Muchísimas gracias. Espero haber cumplido con el tiempo. Muchas gracias, Helga, por tu presentación, por mostrarnos la experiencia de El Salvador. Para todos los que se están ingresando en estos desafíos de esta evaluación que realizaste, las evaluaciones diagnósticas, estos aprendizajes, los avances, como dijiste, y también las amenazas y las oportunidades que esperamos al final de las 4 presentaciones poder conversar y poder realizar las preguntas y respuestas que ustedes pueden realizar. Vamos entonces a la segunda presentación, agradeciendo este diálogo que nos convoca, el diálogo liderado por Ariel. Queremos invitarlos ahora a ver la presentación, a escuchar la presentación de Luana Bunese. Luana es coordinadora de las plataformas Cuedu, una iniciativa referente en Brasil, la cual visualiza la visualización y la comprensión de datos educativos nacionales, que han innovado en este tema como hoy día nos encontramos en nuestro evento de datos para el cambio, cómo el uso de la información oficial está disponible para la toma de decisiones de los distintos actores y la sociedad civil. Ella tiene experiencia en la optimización de procesos, sustentabilidad corporativa y también de gestión de proyectos, y aquí nos va a presentar esta experiencia que trata de aportar valor en temas educativos. Luana, bienvenida, tiene 10 minutos, por favor, y muchas gracias. Gracias, Carlos. Hola a todos. Quiero saludar a todas las personas que están acompañando con nosotros hoy día. Gracias al equipo del diálogo por la oportunidad de presentarles a ustedes nuestra plataforma, Cuedu, y cómo tomó su forma. Voy a compartir mi pantalla acá. Creo que así lo es. Entonces, como Carlos ha dicho un poco, el Cuedu es una plataforma que abriga los datos educacionales nacionales del Brasil y ahora también algunos internacionales. Los datos que presentamos no son nuestros, ¿ya? Ellos son colectados por organismos gubernamentales acá de Brasil, pero su presentación en esos sitios gubernamentales no es muy práctica. Y si alguien quiere manipular algunos de esos datos, ellos pueden ser descargados, pero es necesario la utilización de softwares estadísticos que muchas personas no conocen y porque son bases muy grandes. Así que para mejorar esa experiencia, tanto para investigadores de educación, pero principalmente para los gestores educacionales, el Cuedu llegó para simplificar y traer análisis más listos y rápidos, de modo que ellos pueden basarse en datos sin necesitar desvendar las informaciones. Entonces, para contar un poco la historia del Cuedu, debemos iniciar con el SAEB. El SAEB, o Prueba Brasil, como era conocido anteriormente, es una prueba estandarizada para medir el nivel de aprendizaje de los alumnos en todo el Brasil. Ella, que inició en los años 90, fue hecha de manera muy técnica y poco comprendida entre los gestores y educadores. Y los años siguientes mostraron que era muy importante comprender y interpretar y analizar esos niveles de aprendizaje correctamente. Y fue notando ese gap que la Fundación Lehman y en alianza con Merit crearon el Cuedu en 2012. Y desde el inicio tuvo una gran aprobación del público por causa de una nueva interpretación de los resultados de la prueba SAEB.
La prueba tradicionalmente traía los resultados de modo numérico y nosotros la reinterpretamos en la visualización del KEDU con una traducción de esos números para aprendizaje adecuado, de forma que se quedó mucho más claro comprender el porcentaje de alumnos de aquella escuela o de municipio, de estado de Brasil, que estaban debajo del básico o que estaban en el nivel básico, proficiente o avanzado. Ahí. Entonces, esa fue la traducción que hicimos y así las personas no necesitaban más ver los números, pero el aprendizaje adecuado, el porcentaje de aprendizaje adecuado. Y como la fundación estaba todavía en su inicio, el trabajo para tornar el KEDU conocido fue muy grande. Después del lanzamiento, una de las estrategias fue hacer el máximo de reuniones y presentaciones presenciales que eran posibles en la época para el poder público. Fueron hechas alianzas con todas las asociaciones de municipios de los estados. Estuvimos en muchos seminarios de educación en más de 15 estados de los 27 de Brasil. Una otra estrategia para divulgación fue participar de muchas premiaciones, tanto de actores de la educación cuanto de impacto del poder público. El KEDU fue finalista de todas las premiaciones que participó y ganó 2. Una que fue muy importante, llamada Premio Mario Covas, que es del estado de São Paulo. Y eso le dio mucho reconocimiento y a causa de eso fuimos invitados a presentar el KEDU en Portugal y después en México y en Estados Unidos también. Un otro público que teníamos que agradar, que sabíamos que teníamos que agradar, eran los periodistas. Por eso hicimos también cursos especialmente para ellos en alianza con la Asociación de Periodistas Investigativos de Brasil. Y eso ayudó mucho a que la plataforma se quedara más conocida entre las grandes organizaciones sin fines de lucro. Está claro para nosotros que el KEDU sigue siendo utilizado por su responsabilidad con los datos y su fácil visualización, pero sin esas muchas y muchas reuniones y discursos con los stakeholders para que le conocieran el KEDU no sería posible. Desde 2012, muchas nuevas funciones fueron incorporadas en el KEDU. Trabajos con las redes municipales y estaduales para hacer diagnósticos, evaluaciones pedagógicas, la incorporación de los cuestionarios que traen informaciones sobre los estudiantes, los profesores y los directores, como nivel socioeconómico, satisfacción en el trabajo, como el ejemplo que está en la pantalla. Relacionamiento con las secretarías, eso. Todo eso lo integramos también al KEDU. Y es importante resaltar que además de la nueva interpretación de los datos de aprendizaje que he dicho, el estilo de visualización también es una de las razones del gran suceso de KEDU. Sus cuadrados de diferentes colores que van de rojo para malo cuando el porcentaje de alumnos que tiene un aprendizaje adecuado es muy baja, para verde cuando el aprendizaje adecuado es alto, y las escalas de amarillo en el letra medio tornaron todo mucho más accesible para una época en que las personas no estaban acostumbradas con esas informaciones. Y así, hace algunos años que el KEDU mantiene su visual y actualiza solamente los datos, pero este año estamos con un gran plan de traer muchas nuevas funcionalidades y una nueva visualización para el KEDU. Y ya hemos empezado con una nueva home, que es esa que está en la pantalla también. Hemos visto mucha necesidad de traer más análisis a las personas, más comparaciones, y un acceso más rápido a los datos y a un panorama de la región. Queremos también traer más el posicionamiento del IED,
que es la empresa gestora del KEDU actualmente, como el informe personalizado que hicimos en la home, en el sitio home de KEDU, que es ese que traigo, que está en la pantalla también. Y ese informe fue hecho para todos los estados de Brasil y también para el Brasil nacionalmente. Y una otra cosa es la cuestión de equidad. Sentimos que es muy importante abordar el tema de muchas maneras y con muchos datos. Entonces también estamos trabajando en eso. Una otra cosa muy importante del KEDU es que observamos mucho el Google Analytics. Muchos padres que acceden al KEDU buscan la dirección y el teléfono de las escuelas. Entonces pensamos así, ellos necesitan salir del KEDU con más información que solamente la dirección. Y esa es siempre una de nuestras orientaciones, que el público salga con la información que vino a buscar, pero también con algo más. Y por eso lanzamos una nueva página con la dirección y teléfono de la escuela, que es en la pantalla también, pero también con un panorama general que trae el aprendizaje adecuado, la cantidad de matrículas, la cantidad de reprobaciones de la escuela y otras informaciones. Hoy tenemos aproximadamente 5 millones de visitas por año, un número que nos da mucho orgullo, pero también sabemos que puede ser mucho más. Creo que esa es una de las grandes lecciones aprendidas, siempre estar muy atento a los otros sitios disponibles y a las búsquedas del KEDU. Entonces, desde el principio, siempre prestamos mucha atención a la indexación de las palabras para que apareciéramos por primer lugar en Google y como especialmente cuando se pesquisaba las unidades de las escuelas. Como he dicho, los padres, ellos son grande parte de nuestros usuarios y ellos no buscan KEDU en el Google, ellos van a buscar los nombres de las escuelas. Entonces teníamos que estar listos para eso. Y creo que eso puede ser replicado para muchas otras áreas, como un sitio de salud que puede indexar todos los nombres de los hospitales o puestos de salud y cosas así. Una otra situación que es muy buena, pero que siempre nos obliga a estar evolucionando y que actualmente es que actualmente las necesidades de las personas están mucho más avanzadas y complejas que cuando el KEDU nació. Entonces, por eso ya lanzamos nuevas plataformas, una que posibilita al gestor educacional inserir sus propios datos y también una otra que posibilita que las personas descarguen los microdatos, porque como dice, en los sitios gubernamentales esos datos son muy pesados, las personas necesitan de softwares estadísticos, pero con nuestra plataforma todo eso se queda mucho más rápido y fácil. Por fin, en todos esos años, el equipo de KEDU ha sostenido relaciones muy fuertes con importantes actores de las organizaciones sin fines de lucro. Ellos nos han ayudado a mantener la plataforma tradicional y a crear las nuevas. Entonces, estamos siempre atentos a las necesidades de ellos y algo que les motiva a seguir utilizando el KEDU y que nos ayuda también a estar siempre en la frontera de los datos y sus manipulaciones. Y también estamos siempre atentos a los gestores públicos y sus necesidades. Encontramos ser muy importante hacer reuniones y presentaciones del KEDU con ellos para mostrar cómo la plataforma puede ser utilizada por ellos, por los educadores, por el equipo técnico y todo lo más. Y así, con todos esos actores, el KEDU se ha solidificado verdaderamente como la plataforma principal de datos educacionales en Brasil. Y es difícil alguien que trabaje con la educación pública hoy que no la conozca. Y es eso, quiero agradecer nuevamente al equipo del diálogo por la invitación y espero que
les haya encantado el Quedú como a nosotros y les invito a conocer nuestro sitio después. Gracias. Muchas gracias, Luana, por esta muy buena presentación de esta experiencia de visualización de datos, que como bien tú dices, lo has transformado en la principal plataforma de visualización de datos. Estamos recibiendo muchas felicitaciones también para ti, así que muchas gracias por mostrar cómo desde el problema de la dificultad de que muchas veces se disponibilicen datos con bases de datos gigantescas, pero simplificar, interpretar, facilitar el acceso para todos los usuarios. Así que muchas felicitaciones y gracias también desde el diálogo que se está organizando este evento y del cuarto evento de las jornadas también, que se han estado trabajando para cómo la evaluación aporta finalmente a la conversación y junto de la sociedad civil que claramente transforma y aporta valor público en lo que hacemos. Muchas gracias y te invitamos, bueno, a todos los asistentes a escribir sus preguntas para seguir y ojalá responderlas luego en las presentaciones del resto de los panelistas. Ahora invito a Rafael de Hoyo. Rafael es un conocido economista de la Unidad de Educación del Banco Mundial con bastantes publicaciones. Es socio también fundador de Saber, una ONG que promueve el uso de evidencia para diseñar y evaluar políticas públicas. Rafael es muy conocido en toda Latinoamérica y el Caribe porque ha desarrollado y asesorado a distintos gobiernos finalmente en el tema educativo y Rafael claramente es alguien que desde distintas organizaciones en su trayectoria, en este caso académica, laboral, ha tratado de aportar de cómo la información finalmente aporta al mejoramiento sumando a los distintos actores. Sin más, dejo a Rafael para que también nos pueda aportar en esta conversación. Bienvenido, Rafael, y un saludo también a la distancia. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto para mí estar aquí. Muchísimas gracias, Ariel, y al Diálogo por la invitación. Lo que voy a estar presentando en los próximos 10 minutos es un par de experiencias, un par de estudios que hicimos para tratar de responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto que tiene el uso de resultados de pruebas estandarizadas sobre los aprendizajes de los alumnos? Nuestro punto de partida en ambas experiencias, una para México y otra para Argentina, es que la razón de ser de las pruebas estandarizadas, como es el caso de todas y cada una de las políticas educativas, son para mejorar la calidad de la educación. Si no incidimos en la mejora de la calidad de la educación a través de pruebas estandarizadas como cualquier otra política educativa, es que algo estamos haciendo mal, es que no estamos utilizando los recursos de forma eficiente. Comienzo la presentación con una cita de este conocido matemático Lord Kelvin, que dice: medir es conocer. Si no puedes medirlo, no puedes mejorarlo. Y esto lo que quiero mandar es el mensaje de que es importantísimo que haya una prueba estandarizada que mida la variable más importante del sistema educativo, que son los aprendizajes de los alumnos, porque eso nos ayuda a alinear los objetivos y los incentivos de todos los actores en un sistema bastante complejo como el sistema educativo. Pero el tener una prueba estandarizada que nos mida la variable más importante del sistema educativo no es suficiente para incidir favorablemente sobre los aprendizajes. Para que la prueba estandarizada sea un instrumento de mejora, pues entonces debe de llegar al espacio físico donde sucede el aprendizaje, y ese es el aula. Estos resultados tienen que salirse de las agencias centrales de evaluación y tienen que, junto con el Ministerio o la Secretaría de Educación, tienen que hacer todo lo necesario para que esos resultados lleguen al aula, sean comprendidos por el director y por el colectivo docente
y que eso detone una serie de transformaciones al interior del aula para incidir favorablemente sobre los aprendizajes. Y lo que les voy a estar mostrando en lo que queda de mi presentación son 2 evaluaciones de impacto que hicimos para demostrar que si las pruebas los resultados de las pruebas estandarizadas llegan al aula con un mínimo de acompañamiento o asistencia técnica, pueden incidir favorablemente sobre los aprendizajes. Comienzo con la primera evaluación, la primera experiencia, que es el programa de atención especializada en México. Esto se llevó a cabo en un estado muy chiquito de México, en el Pacífico, el estado de Colima. Y en el estado de Colima, lo que hicieron alrededor del 2008-2009, utilizando una prueba estandarizada que tenía México en esos años, la prueba Enlace, una prueba censal aplicada a todos los niños desde tercero de primaria hasta tercero y último grado de educación media superior, era anual, censal. Lo que hizo la autoridad educativa en Colima fue rankear sus escuelas primarias, que no fueran multigrado, es decir, eran escuelas, lo que se conoce en México como de organización completa. Y estas escuelas fueron rankeadas y se identificaron 108 escuelas que tenían resultados bajos, están por debajo de esa línea vertical roja que pongo en esta gráfica, y hay 200 escuelas que no participaron en el programa. Y el objetivo del Ministerio o la Secretaría de Educación de Colima era mejorar los resultados en estas 108 escuelas. ¿Y cómo lo hicieron? A grandes rasgos, el PAE tenía estos 3 componentes. El primero es un anuncio en el caso del PAE fue anunciado por el gobernador de Colima en esos años, y el anuncio fue cuidadosamente redactado porque en esos momentos, como todavía sucede en muchos de nuestros países, las pruebas estandarizadas, por alguna extraña razón, son asociadas al neoliberalismo, son asociadas como un preámbulo a la privatización de la escuela pública, son también asociadas a una serie de políticas pro mercado, en donde se trata de estigmatizar a las escuelas públicas. Y entonces, lo primero que tiene el PAE es este anuncio de responsabilidad compartida, en donde el gobernador sale y dice, estas 108 escuelas son la prioridad de mi gobierno, estas 108 escuelas no queremos estigmatizarlas, todo lo contrario, queremos darle recursos para que estas 108 escuelas, que también atienden a los niños más pobres del estado, puedan tener mejores resultados. El segundo componente del PAE es el uso formativo de los resultados de la prueba enlace, y lo que hace el PAE es tomar los resultados escuela por escuela, aula por aula, y entonces para cada aula tenía el PAE un tablero como el que estoy mostrando en esta lámina, en donde podían ver qué ítem por ítem el porcentaje de alumnos que respondieron erróneamente cada uno de los ítems, acomodados estos ítems en las distintas áreas del conocimiento para matemáticas y para español. Y por último, no solamente presentábamos el diagnóstico a través del PAE a cada una de las 108 escuelas y a cada uno de los docentes que participaba, que era parte de estas 108 escuelas, le dábamos acompañamiento para transformar ese diagnóstico en un plan de mejora. ¿Cuáles fueron los resultados? Lo que hicimos fue explotar esa variación exógena entre las 108 escuelas que son parte del PAE y las 200 que no fueron parte del PAE. Explotamos lo que los economistas llaman una discontinuidad de la regresión, y entonces eso nos permitió identificar el impacto. Aquí pueden ver el desempeño en el promedio de matemáticas y comprensión lectora en las escuelas PAE, que es la línea discontinua, y las escuelas no PAE es la línea continua. Pueden ver cómo después del PAE
los aprendizajes en las 108 escuelas intervenidas mejoraron. Segunda experiencia, La Rioja, una provincia en Argentina, una provincia relativamente pobre, con ingresos muy por debajo a los del promedio nacional. Lo que hicimos en La Rioja, lo que nos encontramos en Argentina en el 2013, cuando empezamos esta intervención, es que Argentina tenía en esos años una prueba estandarizada que se llamaba el Operativo Nacional de Evaluación, que los grados evaluados cambiaban en cada aplicación, la periodicidad era cada 3 años, no garantizaba la comparabilidad en el tiempo, el nivel de reporte de resultados, o sea, esta devolución de resultados se daba a nivel de provincia, inclusive en los últimos años a nivel de región, y esta devolución de los resultados se hacía 2 años después de que las pruebas se habían implementado. O sea, para todo fin práctico, Argentina no tenía una prueba estandarizada, tenía este operativo nacional que por sus características no podía ser utilizado para guiar un proceso de mejora. ¿Qué hicimos en La Rioja? En La Rioja diseñamos una prueba estandarizada junto con el Ministerio de Educación provincial. Diseñamos una prueba que evaluaba matemáticas, comprensión lectora en 3º y 5º grado, era de aplicación anual, garantizaba a través de la teoría de la respuesta al ítem, garantizaba la comparabilidad en el tiempo, y nosotros le dábamos los resultados a las escuelas 4 meses después de haber tomado la prueba. Y la pregunta que queríamos responder con esta intervención es: ¿cuál es el efecto de pasar de prácticamente no tener prueba estandarizada a tener una prueba estandarizada con estas características que estoy presentando en esta lámina? Para responder la pregunta, diseñamos una evaluación experimental en donde de forma aleatoria seleccionamos un primer grupo, que es el grupo de tratamiento número 1, en donde este grupo se le aplica la prueba y recibe un reporte de resultados y una asistencia mínima. Ustedes pueden pensar que este primer grupo de intervención es similar al PAE, es como replicar el PAE de México, pero en el contexto riojano. El segundo grupo de intervención presenta la prueba, recibe el reporte y asiste a una serie de talleres, 5 talleres al año por espacio de 2 años, talleres para reforzar las matemáticas, talleres para llevar a cabo observación en el aula, etcétera, etcétera. Y luego un grupo de control que no participa en las pruebas, obviamente no recibe el reporte de resultados, y solo al último, al final de la evaluación, le aplicamos una prueba estandarizada. Este experimento se llevó a cabo entre el 2013 y el 2015. Tenemos 2013 es la línea de base y hubo 2 seguimientos. Prácticamente el reporte de resultados se parece mucho al reporte de resultados del PAE en Colima, en donde presentamos ítem por ítem el porcentaje de alumnos que contestó erróneamente, y estos ítems están asociados o aglomerados, acomodados a través de las distintas áreas del conocimiento. ¿Cuál fue el resultado que observamos en La Rioja? Fue un resultado positivo, significativo, inclusive el resultado se da solo después de 1 año de haber intervenido, de haber comenzado la intervención. Los resultados se explican por el recibir el reporte de resultados y el recibir esa asistencia técnica mínima para transformar el reporte de resultados en un plan de mejora. Y las escuelas que recibieron estos talleres adicionales, los talleres adicionales no fueron efectivos para mejorar los aprendizajes, y mejoramos los aprendizajes después de 2 años, 0.35 desviaciones estándar. La prueba estandarizada tenía una media arbitraria de 50 y un desvío estándar de 10, y entonces aquí pueden ver cómo
Estos puntitos que ven en el 2015 son los resultados entre el grupo de control y las líneas continuas son los resultados entre el grupo de tratamiento. ¿Cuáles son los factores comunes? Y me parece que todavía tengo un minuto. ¿Cuáles son, para ir cerrando, cuáles son los factores comunes a las experiencias exitosas de Colima y de La Rioja? El primero es el utilizar de forma formativa, para fines formativos, para fines diagnósticos, las pruebas estandarizadas. El segundo es darle prioridad a las escuelas más marginadas. Esto fue clarísimo en el caso de La Rioja. Lo tercero es retroalimentación y continuidad. Y yo añadiría un cuarto punto que es importante, y es cómo se presenta el mensaje de cuáles son los fines de la prueba estandarizada. Yo creo que en nuestra región el mensaje es importantísimo, porque las pruebas estandarizadas, como lo dije al comienzo de la presentación, han sido relacionadas, asociadas a una serie de políticas educativas que encuentran cierta aversión. Los docentes encuentran aversión a este tipo de políticas pro mercado. Entonces hay que presentarlas como una herramienta para mejorar. Termino con COVID-19 y cómo está relacionado todo esto con COVID-19. Bueno, una de las cosas que aprendimos tanto en La Rioja como en Colima y en Salta, donde hicimos otro experimento, es que lo que estamos haciendo con el uso formativo de las pruebas estandarizadas, a final de cuentas, es identificar a estos estudiantes que se están quedando rezagados y que son los que salen peor en las pruebas estandarizadas, y luego aplicar una política compensatoria o una política de remediación de estas brechas de aprendizaje. Y otro de los resultados que aprendimos es que si esta política de remediación se lleva a cabo lo antes posible, entonces es mucho más fácil de abordar estas brechas, porque estas brechas entre lo que deben de saber y lo que saben, sobre todo los que ya entran con cierta desventaja, se va exacerbando conforme los estudiantes avanzan en su trayectoria educativa. Y esto es muy relevante para lo que vamos a observar en el periodo post-COVID, donde una parte importante de los estudiantes en América Latina tienen más de un año, 16 meses, sin aprender nada, porque no tienen acceso a las tecnologías de la información, porque no tienen padres con el capital humano mínimo necesario, el tiempo para asistir a sus hijos en el proceso de aprendizaje. Y entonces, las experiencias de La Rioja y de Colima son especialmente relevantes en el regreso a clases presenciales, cuando vamos a enfrentar una desigualdad gigantesca en términos de aprendizajes. Les dejo aquí las dos publicaciones que aparecieron en revistas de economía, tanto la de Colima como la de La Rioja, y les agradezco mucho. Muchas gracias, Rafael, por mostrarnos tu investigación, estos casos que ayudan a ir avanzando en cómo medir, en tener información finalmente para saber dónde estamos. Este giro que tú mostraste de la evaluación estandarizada, que aporta a una conversación de oportunidad en el apoyo para disminuir brechas, que es trascendental, el visualizar trayectorias de aprendizaje. Y yo creo que hay un elemento central en esta herramienta para mejorar. Ahí hay una tremenda conversación que creo que no solo a la sociedad civil, sino que a los gobiernos, a Latinoamérica en general y el Caribe, hay un tremendo aporte en ir mirando esta experiencia donde la evaluación en este caso estandarizada, con uso formativo para mirar el diagnóstico, para saber dónde están, yo creo que ayuda muchísimo a lo que viene y salir de esta evaluación estandarizada con consecuencia solo para encontrar culpable, sino con este nuevo enfoque que claramente yo creo que se está diseminando en nuestra región y que tú nos muestras con tanta claridad. Así que muchas gracias, Rafael. Volvemos en las preguntas y quiero dar, bueno, estamos en esta cuarta jornada de evaluación y sociedad civil con estas 4 experiencias.
aportando desde el diálogo. Solo también un aviso desde el YESE de la UNESCO, también 18 países, hay un informe de la situación de los sistemas de evaluación, lo pueden descargar de www.yeseunesco.org. Y en este webinar organizado por el diálogo, nuestra cuarta panelista es Andrea Escobar Vilá. Bueno, Andrea tiene una larga experiencia, una gran motivación y carisma, y es la directora ejecutiva de la Fundación Empresarios para la Educación, una red de conocimiento independiente creado para unar esfuerzo, que hace una alianza, en este caso empresarial, para producir información, para aportar en la toma de decisiones y para movilizar finalmente mentes, cuerpos, corazones finalmente en este trabajo hace más de 15 años. Y bueno, dejamos en este caso a Andrea con su experiencia en lo que tiene que ver con el aporte desde la tecnología y la innovación en este tema también desde la sociedad civil. Andrea, bienvenida, saludarte y muchas gracias por estar en este diálogo desde el diálogo. Gracias, Carlos, por esta introducción, por la bienvenida a todas las personas de todos los países que están conectados. Muy buenos días. Muchas gracias por su atención. Ariel, gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla en estos momentos para seguir en esta conversación tan interesante que hemos tenido en la mañana de hoy. Entonces aquí, disculpen un momento, aquí está cargando, perfecto. Vamos a iniciar. Datos para el cambio, efectivamente, como mencionaba Carlos, yo soy la directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación y quiero poner aquí en contexto, esta presentación la he organizado en 3 momentos, un contexto nacional y para luego llegar al análisis y el uso de los datos en nuestro país. Nosotros efectivamente somos una alianza empresarial y esto es muy interesante porque al ser una red de conocimiento que nace de una alianza empresarial, cada una de las organizaciones miembros, que pueden ser las compañías más grandes que tiene Colombia, cada una tiene su propia mirada, su propia accionar, su propio propósito y todas nos encontramos en la Fundación Empresarios por la Educación para mirar cómo podemos aportarle a una mejor toma de decisiones en el sector educativo colombiano, a que la política pública sea corresponsal con los territorios. Y en este camino hemos venido construyendo, tenemos 20 años trabajando por el sector educativo colombiano, arrancamos con toda una conversación de liderazgo, de apostarle a cómo transformar la escuela a partir de ese liderazgo de los directivos docentes, y en todo este tiempo desarrollamos unas herramientas que son las que les voy a compartir en la mañana de hoy. Yo quiero arrancar esta presentación con esta reflexión y es: para educar un niño se necesita toda una tribu. Y este proverbio africano, de hecho, es parte de lo que nos inspira en un libro que publicamos hace poco, que es Liderar la Escuela para Transformar la Educación. Y con este relato, lo que nosotros empezamos a entender es cómo se teje y cómo el sector educativo, particularmente en Colombia, como pasa en muchos países de la región, que tiene una mirada descentralizada, debe articularse y tejerse para poder que el niño, que es lo que siempre todos propendemos, realmente esté en el centro. Entonces, para poder arrancar por ahí, yo quiero, y ha sido como nuestra principal guía rectora, es comprender muy bien cómo funciona el sector educativo colombiano para comprender el uso de los datos y qué datos podemos poner al servicio. Entonces, en Colombia particularmente, esta es la lógica de funcionamiento. Cada uno tiene un rol. El gobierno nacional, la ministra, el ministro de Educación, que tiene un periodo de 4 años, ¿qué hace? Es el responsable de esa formulación, de generar los lineamientos, pero también de un ejercicio de un gran presupuesto, que es donde está básicamente el rubro más grande del presupuesto de la Nación en educación, es todo el ejercicio salarial de nuestros maestros y maestras del país. Si nos vamos bajando, tenemos los territorios. En los territorios están las secretarías de educación. En Colombia hay 96 secretarías de educación, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué hacen ellos? Arriba, Gobierno Nacional genera unos lineamientos, unas miradas, unas políticas. Ellos generan cada 4 años también la mirada territorial. Y aquí es como empezamos a tejer esa tribu que necesitamos empezar a tejer y que se conecte. Entonces ahí hace valor de la información. Y por último, la Secretaría de Educación es la que se conecta directa con la escuela. Y en la escuela, con el directivo docente, maestros y maestras, comunidad educativa, familias, padres, cuidadores, niños, niñas, jóvenes y adolescentes. ¿Ahí qué sucede en la escuela? Pues orientar todo la ejecución de este proyecto educativo institucional, como lo llamamos en Colombia, el PE, y este sistema articulado es el que nos pone en contexto de este sistema de cómo ponemos los datos al servicio del país. Colombia, si bien, y como lo mencionaba Luana en un momento, normalmente los gobiernos no son muy hábiles en poner la información al alcance y a la comprensión del ciudadano,
pero también generar los análisis y las relaciones de variables que realmente permitan la mejor toma de decisiones. En este camino, nosotros en Colombia realmente tenemos 97 líderes o stakeholders del sector educativo que determinan la política pública en educación. Y les quiero dar un dato. Hoy Colombia, que lo tenemos desde el Observatorio de la Gestión Educativa, que es el que desarrollamos este año y lo lanzamos, tenemos un análisis que ya les voy a mostrar. Colombia tiene 4.300 metas en educación. Y esas metas, cada una tiene indicadores. Entonces es una conversación muy grande que necesita de unos ojos y de una mirada a esa gestión educativa para lograr realmente que lo que suceda en esos 19.387 establecimientos educativos, escuelas que tiene Colombia, cuáles con 50% son oficiales, realmente responda a la mejora de condiciones, a esa promesa de valor de la educación, de que haya resultados. Este es nuestro panorama en Colombia. Somos 9.928.000 estudiantes, del cual el 78% de esa matrícula colombiana es del sector oficial o sector público que llamamos nosotros. Entonces, para esto, nosotros tenemos varias herramientas, pero hoy me quiero concentrar en 2 herramientas. Una es el Sistema de Información de Iniciativas y Programas Privados en Educación, que se llama el CIP. Este sistema es muy interesante y aquí pongo este primer slide porque en este sistema ustedes pueden entrar y lo que llevamos haciendo desde la Fundación Empresarios por la Educación es recolectar primero nuestros miembros, nuestros 30 organizaciones miembros, pero también de todo el sector en general, y es qué iniciativas se están llevando en educación, categorizándolas por nivel educativo, región a la que llegan, el tema, es decir, qué categoría está impactando, y empezamos a recolectar quiénes tienen evaluaciones de impacto o evidencia de sus resultados, pero también qué más documentación hay alrededor de la iniciativa. Pero adicional, lo interesante que hemos venido trabajando es que el sistema pues no se puede ver, como ya hablamos de se necesita toda una tribu y este tejido, es uno de los retos más chéveres ha sido cómo generamos una alianza con el Ministerio de Educación para poder tener datos, por ejemplo, por debajo el sistema del CIIP tiene cargadas todas las más de 44.000 sedes educativas. Yo les mencioné que Colombia tenía 19.000 establecimientos, pero ellos, cada establecimiento tiene sus sedes, es decir, como llamamos el hub y tiene como su sucursal en las sedes educativas. Entonces, tenemos el dato de las 44.000 sedes de todo el territorio colombiano, de tal manera que cada programa pueda asociar a qué institución educativa llega, a dónde está llegando, y al asociarla, podemos luego hacer la relación con resultados de calidad educativa de las instituciones educativas, podemos entender cuál es la matrícula, el número de maestros, si son maestros que están en comisión, si son maestros de planta, y podemos empezar a tener radiografías. Hace poco hicimos un ejercicio con una institución educativa de una región de Colombia y encontramos que a una sede llegan 16 intervenciones, más las propias intervenciones de gobierno. Entonces, esto empieza a mapear. Adicional, pudimos registrar todas las iniciativas nacionales, las de gobierno, la más grande, de tal manera que, por ejemplo, Estrategia Nacional de Bilingüismo, ¿a dónde llega? Plan Nacional de Lectura y Escritura, programa Todos Aprender. Entonces, con este mapeo, empezamos a darle forma y a poder conectar y que las personas, esto es abierto al público, los invito a ingresar, puedan poder reportar, entender en el territorio de influencia, antes de crear un programa, de llegar con una intervención, entender el mapa de qué se está hablando y de qué se están estos niños, niñas, jóvenes y directivos, docentes y maestros realmente. ¿Qué tenemos hoy? En este sistema tenemos 340 organizaciones registradas que llegan a 21.529 sedes educativas y esas sedes representan el 67% de la matrícula total. Esto ha sido, y de cara a la COVID-19 ha sido súper interesante poder tener este dato a sede educativa, porque ahora que estamos hablando de ese regreso y ese retorno a la presencialidad, pudimos entender qué programas están llegando a cada institución y apoyar el seguimiento del regreso, diciendo, si usted trabaja competencias socioemocionales, si usted llega a esta porción de instituciones educativas y resulta que conectamos datos, que lo vamos a ver más adelante, este es el porcentaje de esta institución no abierto, esta institución ya abrió, pero solamente están yendo los maestros. Pudimos conectar al privado para que toda su fuerza, todo su conocimiento se ponga en el momento de la coyuntura, y es que apoyemos realmente esa reapertura o ese regreso gradual, progresivo y seguro que tanto necesitan nuestros niños para regresar a las aulas de clase. En este ejercicio, si lo dividimos en esto que es este CIIP, que es abierto nuevamente este sistema de información, de los miembros de la Fundación Empresarios por la Educación son 26 organizaciones que llegan a 121, tienen 121 intervenciones, perdón, pero miren este dato, llega a 3 millones de estudiantes. Cuando ya estamos hablando
que llegamos a 3 millones, generamos todo un trabajo colectivo desde la sociedad civil y cómo empezamos a mapear y entender de qué se está hablando. Y antes de generar uno nuevo, vamos a verlo más adelante, cómo se conecta con las miradas de los planes de desarrollo territorial. Recuerden que les mencionaba que Colombia tiene las 96 secretarías de educación, más de 4.000 metas, cada entidad territorial tiene sus propias metas del sector educativo. Y es aquí cómo conectamos con una herramienta que es la segunda que ponemos en este ejercicio de mapeo de información, que se llama el Observatorio de la Gestión Educativa de Empresarios por la Educación. Este Observatorio de la Gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación es nuevo, lo publicamos este año, y en este Observatorio de la Gestión Educativa es muy interesante porque lo tenemos dividido, también es una página abierta, lo tenemos dividido en diferentes datos. ¿Qué observa, qué mira, qué relaciones genera? Pues diferentes datos. Entonces, todos estos datos como resultados de calidad, resultados de temas de recursos, temas de metas territoriales, los ponemos al servicio para que la gente pueda comprender sus territorios y empezar a ver qué pasa con la gestión de las secretarías de educación y esa relación de esas metas. Yo aquí, vamos a ver si soy lo suficientemente hábil, querido público, y espero todos estén viendo mi pantalla. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Aquí. Los quiero invitar y aquí les quiero mostrar cómo funciona y cómo se empieza a ver este ejercicio de las metas. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo entro a la página del observatorio, vamos a irnos aquí, vámonos a un tema que está hoy todo el mundo hablando, presencialidad. Presencialidad lo tenemos abierto en 3 grandes frentes. Los datos, que es el tablero interactivo, ya vamos a ver qué estamos poniendo al servicio. Experiencias, esto no puede ser solo el dato, esta es la suma de lo cualitativo con lo cuantitativo. ¿Cómo conectamos la experiencia? Si una Secretaría de Educación lo está haciendo bien, si un directivo docente lo está haciendo bien, ¿cómo lo está haciendo para que otro aprenda? Y una caja de herramientas que permita tomar las mejores decisiones. Si yo me voy aquí, les voy a mostrar. Así hoy estamos haciendo seguimiento a la reapertura y al regreso. ¿De acuerdo? He mencionado las 96 secretarías de educación. Aquí tenemos cómo va ese porcentaje. Como en Colombia, en junio salió una directriz ministerial diciendo que ya es obligatorio regresar, pues cambia un poco la conversación. Entonces ahora lo tenemos en ranking de porcentajes, pero aquí hay unos datos súper interesantes. Y es, por ejemplo, el gobierno nacional destinó más de 400.000 millones de pesos para que se mejorara la infraestructura, para poder que los niños retornaran a las aulas de clase. Aquí se puede filtrar por cada una de las 96 secretarías de educación cómo van en esa ejecución de los recursos, en la reapertura, pero también ponemos al servicio qué está pasando con la vacunación, una de las conversaciones más interesantes que ha estado sucediendo para que realmente pase. Pero este es solo un frente. En este ejercicio también tenemos todo el tema del plan de desarrollo, que es cómo relacionamos las metas territoriales, y aquí se los estoy mostrando en vivo, pero es para mostrarles cómo ponemos al servicio de la ciudadanía, de los stakeholders, de la academia en general, la información que permita generar esas reflexiones del sector educativo. Y aquí, mientras va cargando, voy a mostrarles cómo este ejercicio que les contaba de las metas territoriales, hicimos un análisis, no solo las de gobierno nacional, sino también las territoriales y cómo se relacionan. Entonces están las categorías de las metas, si indican temas de acceso y permanencia, las administrativas, calidad educativa, educación en emergencia, y luego empezamos a ver de todas esas metas cómo van avanzando. Y ese análisis de información es el que le ponemos de servicio a la ciudadanía para comprender. Y se lo explicamos también qué es lo que está pasando en cada uno de los territorios colombianos. Aquí vamos a regresar a la presentación. Entonces, con esto, desde el Observatorio de la Gestión Educativa, ya empezamos a ver en este análisis de planes de desarrollo, de información del sector educativo, cómo generamos cada uno de los datos. Entonces, pues yo me pudiera aquí quedarles compartiendo mucha más información de cómo sucede, pero con estas herramientas lo que tenemos, y quiero cerrar aquí, me voy a adelantar en esta presentación, es en algo, y es qué pasa con la información. Lograr sacar la información para ponerla y transparentar. Esto es un ejercicio de veeduría ciudadana, de transparencia con el sector, de enseñar a tomar las decisiones, pero también, como arrancamos en esta tribu lo que exige es que si nos unimos, si nos comprometemos desde la sociedad civil, desde el sector público, y sin necesidad de pensar que se reemplaza desde el privado al público, sino que se le apoya realmente, como dice aquí, y lo tenemos en esta última reflexión desde la Fundación Empresarios por la Educación,
vamos a dejar que las condiciones de vida de nuestros niños y jóvenes y adolescentes realmente sean las mejores y cumplamos esa promesa de valor, y es que la educación genere proyectos de vida y avance y futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por esta presentación, por estos esfuerzos desde la sociedad civil de unar esfuerzos, de trabajar entre las metas, los apoyos, las propuestas, los avances, visibilizar finalmente el cómo estas conexiones pueden claramente, como dices tú, en esta cita para educar, se necesita más de un niño, y usted estar tratando de unar a esa tribu y a esa sociedad y a esas distintas entidades. Así que muchísimas gracias. Tenemos una infinidad de preguntas y queremos pedirle disculpas a todos los participantes porque claramente no vamos a poder contestarlas. Los panelistas van a hacer dentro de sus posibilidades también poder hacer alguna mención, pero lo que quisiéramos en un minuto, para ver cuántas vamos alcanzando en los minutos que nos quedan, por favor, a los panelistas van a tener que hacer un esfuerzo de innovación en esa dirección, es que nos queda claro que a partir de la experiencia hoy día, estas 4 maravillosas experiencias desde la academia, la sociedad civil presentada, nos muestran que la colaboración entre la sociedad civil, la academia y el sector privado, en este caso con el mundo público, contribuye al mejoramiento de los procesos, que la evaluación no sea un fin en sí mismo, que aporta la mejora. Aparece la pregunta de cuáles son las políticas compensatorias en este tránsito desde la evaluación para saber dónde estamos, a una evaluación más de saber dónde está cada niño en la trayectoria, la evaluación sumativa, sumativa a formativa, con este diagnóstico que decía Helga, en esta visualización de datos que decía Luana, para que todo sea comprensible, en esta transformación desde el mensaje a los instrumentos que nos señalaba Rafael, y también desde aunar esfuerzo, entregando información para la colaboración también que nos planteaba la Andrea. Desde ese sentido, preguntarle a cada uno de ustedes cómo pudiésemos, si esto contribuye a la recolección de datos, al análisis, al uso finalmente de estos datos oficiales para la mejora y a la conexión con los apoyos, ¿cuál sería su propuesta a los 4 panelistas para iniciar esta colaboración, sociedad civil, países o Estado o gobierno, para mantener en algunos casos que ustedes ya han trabajado en esa línea? Y también el desafío de Latinoamérica, escalar este tipo de iniciativas para que ojalá lleguen a más colegios y a todos los sistemas escolares, y obviamente, como varios de ustedes lo planteaban, también donde más se necesita, a los centros educativos, donde más se necesita. Es poco tiempo, pero partimos por Helga. ¿Qué te parece finalmente cómo pudiese aportar en esa dirección? Bueno, me gustaría señalar que normalmente la hermanita fea de la evaluación es la promoción del uso de los resultados de la misma. Y yo me inclinaría por un compromiso no solo con la generación de información, sino también con la promoción de su uso, y eso tiene que verse desde una perspectiva muy amplia, y hay que tener claridad sobre las diferentes audiencias, porque una cosa es trasladarle la información a los docentes y a los directores, otra a los técnicos y especialistas del Ministerio de Educación o de otras instituciones, y los mismos padres de familia e incluso los estudiantes, que al final deben comprometerse con su propio aprendizaje. Y hay que diseñar mecanismos de reporte para estas múltiples audiencias, cosa que no es fácil. Y hay que generar la capacidad institucional en los ministerios de educación y en los centros educativos para poderlo hacer. Y eso requiere tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Y requiere compromiso. Por otro lado, es importante aprovechar la tecnología y crear plataformas digitales para que distintos usuarios puedan tener acceso a los resultados, y también ser ingeniosos para aquellos que no tienen acceso a Internet, por ejemplo, en el caso de zonas rurales y ciertos grupos vulnerables, para poder hacerles llegar la información o brindarles algún apoyo. Además, debemos recordar que la información que esté disponible a diferentes audiencias, incluso a investigadores, debe estar basada en principios éticos de difusión, algo que todos los investigadores sabemos porque trabajamos con información todo el tiempo de diferentes personas. Y se debe garantizar la confidencialidad de la información, especialmente en evaluación. Nos interesa a los investigadores, por ejemplo, conocer los recursos
resultados, no de quién son. Entonces hay que establecer bases de datos que no tengan los nombres de las personas ni su ubicación y que pueda respetar la confidencialidad, pero que al mismo tiempo permita a los investigadores hacer análisis y para poder contribuir de una manera positiva con recomendaciones para mejorar, ¿verdad? Y por último, me gustaría señalar que se debe promover el uso de los resultados de los docentes, eso lo hemos dicho 1000 veces, pero para poderlo lograr con eficacia hay que formar a los docentes en evaluación. Y en el caso, por ejemplo, de El Salvador, y me imagino que en muchos países de América Latina suele ocurrir, no necesariamente los docentes tienen la preparación para poder evaluar. Y si la tienen, se inclinan por la evaluación sumativa y no conocen cómo hacer evaluación formativa o cómo aplicar pruebas diagnósticas, que es el caso de El Salvador, que estamos en un proceso de aprendizaje hoy en día. Entonces se debe de dar orientaciones y dar asesoría pedagógica a los docentes para poderlo hacer y crear esta cultura de evaluación de la que tanto hemos hablado. Muchas gracias, Elga, por todos los aportes que nos van visualizando en términos muy concretos la posibilidad de ir escalando finalmente también esta alianza y este aporte. Luana, ¿cómo ves la posibilidad entre el sector público, privado, sociedad civil, academia, cómo poder seguir dando pasos en esta colaboración, como te decía, mantener y escalar iniciativas como la que ustedes muy bien han implementado y que aporten valor en lo que queremos? Varios de ustedes ya lo dijeron. ¿Cómo avanzamos en los sistemas educativos, avanzar en mayor bienestar y aprendizaje de cada uno de los estudiantes? Gracias, Carlos. Bueno, como ha dicho, creo que el KEDU es un ejemplo bueno de esa colaboración de la sociedad civil con el sector público y mismo con el sector privado, ¿no? Porque ellos nos ayudan a mantener la plataforma y que sigamos actualizando los datos y todo eso. Pero para ir, además de eso, ¿cómo podemos escalar más? Creo que hay que tener un trabajo muy grande y con el sector público. Entonces, no creo que podemos huir de eso. Tenemos que hacer alianzas con el sector público para diseminar esos datos, visto que tengamos todo ese esfuerzo para dejarlos más accesibles ahora. Y entonces, una de las cosas que el YED, que es la empresa gestora del KEDU, está haciendo es la promoción de cursos en alianza con el sector público y mismo con el sector privado para la formación de docentes, como ha sido dicho aquí. Los docentes, ellos tienen la licenciatura y aprenden mucho la parte pedagógica, pero no la parte de análisis de datos y cómo ellos pueden apoyarse en esos datos para mejorar su aula, su clase, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante también. Y no solamente los docentes, ¿no? También los gestores públicos que no conocen los datos. Creo que hay muchas personas que no están enteradas de todo eso. Tenemos gestores públicos que son muy pedagógicos y no saben hacer análisis de todo eso. Y por último, quería solo reforzar una necesidad de esas plataformas digitales, porque los públicos son muy variados. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado y mucha atención a cómo vamos a presentar esos datos, para que tanto las personas que no tienen formación en datos o no conocen mucho pueden sacar informaciones de ahí, pero también las personas que están muy enteradas y tienen mucho interés también pueden sacar informaciones útiles de ahí, que no sea una información muy repetida y todo eso. Entonces creo que eso es un desafío también.
Gracias. Muchas gracias, Luana, que yo creo que das con mucha claridad de que lo digital es imprescindible para aportar valor desde la formación, pero también de generar esta visualización y la posibilidad de disponibilizar para todos. Rafael, hay hartas preguntas de cuál es el tema compensatorio, qué medidas, pero la pregunta es, si estas dos buenas experiencias, tú lo dijiste, transformando el mensaje y con una forma distinta de utilizar la evaluación, no para encontrar culpable, para promover la mejora, ¿qué deberíamos hacer para promover este tipo de iniciativa, escalarla y que efectivamente promovamos esta colaboración público, academia, privado, para que, insisto, esta forma de centrarnos en los estudiantes, en su bienestar y aprendizaje, desde lo que tú planteas, este mensaje transformador, con un modelo distinto de acción, no se quede muchas veces en consignas, sino se puede escalar iniciativas como las que tú presentaste que aportan muchísimo valor? El problema más importante que enfrentamos en América Latina, desde mi punto de vista, es la falta de principios básicos que guíen las políticas públicas. Parece que es más bien una suerte de ocurrencias del tomador de decisiones en turno, y eso hace que no tengamos continuidad. Por ejemplo, esto que se hizo en México y en Argentina, pues hoy por hoy en México no tenemos prueba estandarizada ni siquiera. Pasamos de enlace a planea, y planea se desdibujó, no le asignaron el presupuesto porque la administración actual no considera que sea prioritario. Entonces, creo que mientras no encontremos un gran consenso, y ahí creo que todos los actores que acabas de mencionar, Carlos, tienen un rol importantísimo, sobre todo la sociedad civil organizada, a generar estos grandes consensos. Por ejemplo, un gran consenso que debería de orientar las políticas públicas es el siguiente: todos y cada uno de los chavos del sistema educativo tienen que terminar su educación obligatoria con aprendizajes fundacionales o aprendizajes básicos. ¿A qué me refiero? Tienen que comprender textos, tienen que saber utilizar las operaciones matemáticas básicas para comprender el mundo que los rodea, porque sin estos aprendizajes fundacionales es imposible que sigan acumulando capital humano, que sigan acumulando aprendizajes. Es imposible que puedan contribuir de manera efectiva en una economía cada vez más globalizada, dinámica. Es imposible que puedan contribuir en la construcción de instituciones democráticas. Entonces, este principio básico, si todos nos ponemos de acuerdo, a ver, ¿y qué significa eso de garantizar que todos los estudiantes tengan habilidades fundacionales? Bueno, pues significa que primero lo tienes que medir a qué te refieres con aprendizajes fundacionales, y yo acabo de definirlo muy concretamente: comprensión lectora, operaciones matemáticas básicas. Segundo, la segunda política que se desprende de este gran principio básico es, bueno, lo voy a medir, y segundo, tengo que asegurarme que se utilice para detonar cambios. Entonces, ya vi que la mitad de los chavos en América Latina están escolarizados, pero no aprenden. O sea, van y calientan la banca. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tengo que poner en marcha políticas compensatorias, sobre todo en una región que es la región más desigual del mundo, en donde la mitad, porque eso es lo que nos dice la prueba PISA, la mitad de los estudiantes en América Latina no adquieren estos conocimientos básicos, y esta mitad de estudiantes que no adquieren los conocimientos básicos no es que estén distribuidos uniformemente en la distribución del ingreso, están en la parte baja de la distribución del ingreso. ¿Y por qué? Porque son los chavos que padecen desnutrición durante sus primeros años de vida, no tienen la estimulación e interacción adecuada para garantizar el desarrollo en la primera infancia. Estos mismos chavos van a las escuelas más paupérrimas de nuestra región, y entonces, pues claramente que acaban la primaria y la secundaria sin aprender sin adquirir estos conocimientos básicos. Entonces, tercera política, o sea, una vez que mides,
que te aseguras que llega a la escuela. Tercera política, tienes que llevar a cabo acciones compensatorias con el presupuesto adecuado. ¿Y a qué me refiero con acciones compensatorias? Tutorías, este concepto de teaching at the right level, es decir, adaptar el proceso de instrucción al nivel de competencias de cada uno de los jóvenes, sobre todo los que traen ya cierto rezago. Si pudiéramos ponernos de acuerdo en América Latina en torno a este principio básico, con 3 políticas concretas: medir que los resultados lleguen a las escuelas y que haya recursos y una asistencia técnica para que se lleven a cabo las acciones compensatorias, entonces este principio básico no dependería del ciclo político. Entonces sí podríamos hacer una gran diferencia y dejar de reproducir las desigualdades que tanto nos han costado en la región. Muchas gracias, Rafa, por lo que nos estás diciendo. Lo voy a tomar para hacer el recuento de un minuto. Nos queda muy poco tiempo y ahora darle el pase a Andrea. ¿Cómo escalamos? ¿Cómo somos capaces de estas iniciativas que están realizando, estas 4 iniciativas, la de ustedes en Colombia, puede dar un paso más y también poder llevar a otros países? Claro que sí, yo los escuchaba y aquí hay 2 temas y es lo que hablan de la capacitación en el uso de datos. Nosotros desde que lanzamos el observatorio en el mes de abril, que es muy nuevo, hemos realizado más de 30 talleres con secretarías de educación, acompañando a los equipos que trabajan en las entidades territoriales a comprender los datos. Y lo interesante que ha sido y lo maravilloso de este trabajo es cómo ellos sacar el tiempo para comprender su contexto, hacer la relación de variables, comprender el índice de pobreza multidimensional con los resultados de calidad, los niveles de conectividad, con también los niveles de los resultados de calidad y todas las variables, pues les cambia el concepto. Entonces esto requiere de unos trabajos de realmente promover más el uso y en ese sentido también despertar que estas instituciones de gobierno produzcan más datos. En estos momentos, nosotros estamos liderando una comunidad de observatorios, una comunidad de aprendizaje de observatorios en educación en Colombia, y es muy interesante que tenemos 3 observatorios de secretarías de educación nuevos. Cada vez hay más comprensión del uso de los datos para la mejor toma de decisiones. Entonces, yo creo que la capacitación, y esto también va, que le hacían la pregunta con directivos docentes y con maestros, no hay que dejarlos a un lado. En la carrera eso no es un tema que se encuentre. O sea, realmente poco se enseña a leer los datos y hacer el uso. Nosotros tenemos una red de liderazgo de directivos docentes con más de 1.500 directivos docentes y les mostramos y les enseñamos a hacer uso y lectura de la información del contexto. Entonces, esa es una manera y es generar todo el andamiaje de formación y capacitación. Y número 2, en la medida en que se ponga y se visibilicen las experiencias, se pueden escalar. En Colombia, desde el sector privado, hay varias iniciativas que se están escalando a política pública en liderazgo directivo, en matemáticas, en competencias ciudadanas, en competencias básicas. ¿Pero por qué se ha logrado? Porque se visibiliza, se genera medición y evaluación, que eso es algo que hay que seguir promoviendo, no la medición y evaluación que están dando ahora, sino de los programas per se, para poder entender cómo no es que un gobierno se acomode a un programa desde el privado, sino cómo un gobierno puede apropiar un conocimiento probado, que eso es parte de lo que aporta muy bien el privado y es la flexibilidad para pilotajes, para probar, para investigar y que luego eso, leyendo el contexto territorial, pueda ser aplicable y escalado. Entonces, yo creo que las oportunidades son muchas. Esta toma de decisiones desde los datos, esta conciencia de que no es el interés de operar, sino el interés de aportar, es muy interesante y creo que es disruptiva también de salir no solo sobre todo los que estamos en el sector de la sociedad civil, social particularmente, y es cómo ayudas a mover palancas para la mejora de la calidad educativa nacional. Muchas gracias, Andrea, por tu palabra. Estamos en el tiempo. Quiero agradecerles a todos. No pretendo hacer un recuento porque es un panel maravilloso. Y invitar ahora a Ariel para hacer el recuento y aportar y que él nos pueda cerrar y agradecer por este gran seminario web que tenemos. Y Ariel, esto significa que hay una tremendas ganas de que esto pueda, ojalá, expandirse por toda Latinoamérica. Yo creo que aquí hay una discusión, unas ganas de aportar a la mejora. Me quiero quedar muy breve. Elga, yo te quiero agradecer el marco de la evaluación.
cuando entendemos lo que estamos haciendo y para poder utilizarlo desde lo sumativo, lo diagnóstico que están haciendo en El Salvador y lo formativo, y lo acabas de decir, lo dicen también en el chat, cuando el foco también está a distintos públicos y los maestros son un foco, tú lo dijiste, se releva y se promueven distintos usos, distintos públicos para distintas decisiones, creo que es gigantesco lo que nos aporta. Estos desafíos, además, que no es solo medir, es evaluar para construir capacidades, instalar una política integral, entender este marco y vincular con... Evaluamos, pero invertimos también en la difusión. Yo creo que la experiencia de El Salvador es gigantesca y solo este tema de que ya tienes información de conociendo mis logros, esta mirada de un diagnóstico más formativo, reflexivo, para con los maestros mejorar, yo creo que es maravilloso, sumado, insisto, a lo que nos acabas de decir del compromiso, diferente audiencia, pero principalmente en docentes con un foco de la conversación. Quiero agradecer a Luana porque en definitiva la visualización es la que suma en la transformación. Si no somos capaces de explicar los datos a los maestros, no es un problema del maestro o del apoderado o del estudiante, es un problema de la información en cómo la estamos presentando. Y claramente los esfuerzos que están haciendo en KEDU para hacer comprensible a todos, interpretar, sumar estilos de visualización amigables, yo creo que permite que la política pública finalmente sume a todos. Aquí nadie resta, sino que necesitamos de sumar a todas las tribus. Además, vinculo con las presentaciones siguientes que ustedes realizaron y me gusta este tema también que dijiste, Luana, de cómo lograr alianzas, cómo invertir en diseminar, cómo en sumar. O sea, el problema no es de los datos, necesitamos la usabilidad finalmente de ellos. Gracias, muchas gracias, Luana, por esto y además por formar, porque la formación, cuando a los maestros le hace sentido, esto tiene mayor valor. Rafael, yo creo que da en el clavo. Solo quiero hacer un aviso comercial. El 21 de octubre presentamos desde el UNESCO, el YESE, los resultados de la evaluación latinoamericana del ERCE, que esperamos con todos los actores, más aún el diálogo que está promoviendo en el sector público, privado, la investigación, ojalá hacer una alianza por la transformación con estos elementos que tú dices, contribuir a una alianza en Latinoamérica, donde este mensaje que tú nos das, evaluar no para rankear, sino evaluar para saber dónde estamos, para buscar una agenda de cambio, de transformar, para tener una agenda compensatoria, lo dijiste maravillosamente, y por último, cómo eso mira a la trayectoria de los estudiantes y no lo que debe aprender en quinto de primaria, sexto, si el estudiante está en cuarto. Ahí hay una agenda de apoyo a los maestros que me parece central y ojalá aquí, Ariel, pudiésemos aportar desde los distintos organismos en esto que Rafael nos convoca para que aportar desde la sociedad civil, los organismos nacionales e internacionales, el mundo también empresarial, a que los gobiernos puedan avanzar en esta agenda. Y por último, Andrea, ¿cómo en este caso el mundo empresarial es un aliado finalmente del mundo público, de generar mayor disponibilidad de datos, conocimientos, de apoyar, de visualizar? Y me quedo con lo que dijiste de colaboración, disponibilidad, uso de datos. Quiero agradecer a este maravilloso panel, me quedo con una mirada, a pesar de las dificultades de Latinoamérica y el Caribe, propositiva y de que se puede, y que con estos grandes panelistas esperamos, ojalá al diálogo, Ariel, bueno, y a todos los que nos escuchan, seguir en una agenda de transformación para sumar, porque claramente mientras logremos algún consenso, pensando distinto, los de aquí, los de allá, jugando roles distintos, en un área u en otra, poder, ojalá, como comprometernos con estos elementos básicos, insisto, para que el trabajo finalmente por nuestras niñas y niños se pueda concretar más aún en los contextos de mayores oportunidades. Muchas gracias, Ariel, Ana, a todo el equipo del diálogo, a los 4 panelistas, pedirle disculpas, van a quedar disponibles el material en la página del diálogo, las grandes presentaciones, y esperamos seguir sumando finalmente voluntades, su mente, su corazón, su cuerpo finalmente en esa dirección. Un abrazo.